Hola, hola, feliz día. Hola, hola. Hoy tenemos un seminario de los domingos en vivo. Estamos saliendo también en vivo por Facebook. Hoy vamos a hablar de la rutina. Y qué particular, recién, ahora en este momento, escucho un eco. ¿Ustedes escuchan un eco? Se escucha un eco. A ver, ahora se escucha un eco. Bueno. eh, que estaba antes de encender la cámara y antes de poner a grabar la clase, estaba pensando, hoy domingo, un seminario hablando de la rutina. Y a veces, justamente los días domingos, ¿verdad? Que a veces a ver, a veces lo, lo dejamos pasar, o que hacemos siempre lo mismo, o que a veces actuamos por inercia, o porque siempre vamos a tal lado, o siempre nos juntamos con las mismas gentes. Y a veces, yo ahora lo estoy diciendo como por el día domingo, pero en realidad eso nos puede llegar a suceder diariamente. ¿Y qué pasa cuando la rutina nos abraza? La rutina nos abraza, la rutina nos achata, nos deja mediocres. Y es una palabra horrible la que dije, mediocre, y quizás hasta nos podemos sentir tocados, pero la mediocridad es cuando eh, estamos en el medio, somos medio. No es que estamos eh, muy para abajo, pero tampoco somos extraordinarios, somos ordinarios. Y seguramente el que esté escuchando ahora este seminario o cuando después se suba a la nube y a las redes y viaje y se multiplique y llegue a los oídos que tenga que llegar, seguramente los seres que están escuchando quieren dejar de tener una vida mediocre y quieren ser extraordinarios, quieren modificar algo, quieren hacer inclusive marcar precedentes de algo, aunque sea de su propia vida. No repetir patrones, no repetir costumbres, porque la costumbre nos acostumbra, ¿no? Y parecemos como a veces prácticamente como uno adiestra a un animal, que a veces lo vemos como seres, y nosotros somos seres superiores, ¿no? Los humanos, pero a veces estamos adiestrados. Y la rutina y el adiestramiento a veces está muy cerca y muy parejo. Así que bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre, Gabriela María Piñeiro, desde la Escuela Iberoamericana de la Conciencia Divina. Estamos compartiendo este seminario abierto, gratuito, donde vamos a hablar de la rutina, donde vamos a hablar de la libertad también, que además es un impulso, un puntapié para empezar a hacer muchas cosas que quizás las tenemos dando vueltas en la mente, quedan como una idea y queda. Y ahora estoy hablando más metafísicamente, como más psicológica, espiritualmente, la vida es un ratito. Y si dejamos pasar esos ratos y no empezamos a modificar la palabra rutina por la palabra hábito, de forma consciente, de forma mutada, podría ser, y no simplemente repitiendo quizás costumbres, enseñanzas aprendidas, enseñanzas heredadas,
de gente amorosa, pero quizás que no modificaron mucho su vida en el resto en el transcurso de esta experiencia en esta tierra, ¿no? En esta vida como ser humano. Em, Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Vamos a empezar a compartir unas pantallas porque Gabriela estuvo trabajando. A ver, ay, me estoy viendo en la pantalla. Sí, sí, a ver. eh, Ahí está, ahora sí, si no iba a salir en dos lados. Ahí está, Gabriela estuvo trabajando, hizo unos PowerPoint, está invitando a salir de la rutina, de la libertad y, como bien dice acá, esta imagen, porque a veces las palabras las escuchamos, las entendemos, las aceptamos y a veces las palabras pasan, porque mañana me olvidé, mañana qué era lo que dijo, qué era lo que escuché, porque nos pasa a todos. Entonces, hay imágenes fuertes que vemos que nos quedan como implantadas, ¿no? En la retina y en la mente, que pueden producir algún efecto más contundente quizás que las palabras. Aunque sí, también lo que leemos y lo que escuchamos nos queda, pero a veces queda tan guardado en el inconsciente que volver a hacerlo consciente a veces se pasa. Entonces, en este rato que nos vamos a juntar, vamos a tener una experiencia de despertar interior y reconexión con tu poder creador. Y vemos acá una mujer que se está liberando. Ahora, ¿quién puso esas cadenas? Porque a veces las cadenas, porque ella no tiene esposas, no está maniatada. Y a veces las cadenas las ponemos nosotros mismos. Un maestro una vez me dijo, a veces tenemos un portal, un portón, una puerta que creemos que está cerrada y además tenemos la llave en la mano para abrirla, pero con la creencia de que está cerrada nos quedamos ahí. No la abrimos, no la traspasamos. Entonces, más que esperar la decisión o el mensaje del exterior o del entorno, podría ser, del otro, de mi familia, de mis amigos. La decisión de la libertad está en nuestro interior. Y esto es sinónimo de nuestro poder creador, de nuestro poder creativo. Cuando yo me libero de estas cadenas, que las cadenas podrían ser pensamientos, las cadenas podían ser creencias, podrían ser familia. Y lo digo despacito, ¿eh? Porque a veces la familia nos condiciona, amorosa, pero a veces nos condiciona la pareja, un trabajo, que como estamos acostumbrados, somos esclavos de ese trabajo. Y quizás tenemos un poder creativo superador y estamos trabajando muchas horas de nuestro día, invertimos mucho tiempo, mucha energía en los sueños del otro y en la libertad de otro. En este caso no estamos juzgando a nadie, hacemos, como siempre digo, ¿no? Hacemos lo que podemos, pero cuando tenemos la posibilidad, en este caso yo ahora tengo la posibilidad de tomar un micrófono, de abrir una cámara, de invitarlos abiertamente a una reunión de Zoom también y decirles que también desde mi experiencia, desde mi capacitación o desde mi empezar a andar y a desandar un camino de descubrimiento desde hace más de 5 años, que a veces y muchas veces la rutina nos paraliza, nos condiciona y nos deja en una posición casi que no se modifica, estática,
Y cuando nos descubrimos que nosotros somos, y ahí pongo un punto, nosotros somos, esa es la libertad. Porque donde nosotros somos y pegado a la palabra somos ponemos un rol, ahí ya nos estamos condicionando. Nosotros somos empleados, somos maestros, somos mamá, somos pareja, y eso es un rol. El rol nos condiciona. Cuando podemos entender esto, les aseguro que después uno puede ejecutar un rol, pero desde otro lugar, sin el condicionamiento de que solamente yo soy el rol. Em, entonces, a veces sentimos esto, ¿no? Que la vida es una rutina, que nos levantamos, trabajamos, cumplimos, acompañamos, pero en algún momento parece que eso se apaga. A veces sentimos que o estamos agotados o estamos estresados, una palabra que se utiliza mucho, y estar estresado no significa solamente estar nervioso o ansioso, es cuando estamos intoxicados por nuestras emociones. Y entonces no sabemos bien qué es eso, porque después duermo, descanso, salgo, como algo Algo rico, rico, tomo algo y se me pasa y no, pasó y lo dejé pasa. pasar. Pero a Pero veces llegamos a esa instancia que percibimos que falta algo. Esa es una sensación, puede ser de vacío. A veces sucede esa sensación de vacío, que no sé qué hacer, que no sé qué hacer, y que puede a veces repetirse diariamente. En realidad, esa sensación de vacío, ese es el llamado. Ese es el llamado a la acción. Ahí es cuando realmente sentís la incomodidad de que la rutina repetida diariamente, mecánicamente, no está bien, no te hace bien. Entonces, cuando cuando esta sentís esta incomodidad, este incomodidad, este vacío, vacío, ¿y qué ¿y qué está está pasando? pasando Ahí ahí? es Es donde donde realmente realmente estamos estamos escuchando escuchando el llamado, nuestra alma. Y acá utilizo la palabra alma, utilizo la palabra energía, voy a utilizar el término psicología espiritual, psicología cósmica, psicología expansiva, porque desde este espacio estamos abordando los temas desde la psicología espiritual, desde el todo, desde la energía cósmica. Y ese llamado del alma que dice, quiero despertar, ya no quiero sobrevivir, quiero vivir. Porque a veces estamos sobreviviendo. ¿Vieron a veces en alguna fábrica, una fábrica de esas continuas, ¿no? Que no descansan, trabajan 24 horas y hay maquinarias, puede haber empleados humanos, pero también hay muchas maquinarias que trabajan automáticamente las 24 horas, sin descanso. Pero ahí es una repetición de movimientos y de actos. Y si nos ponemos a ver que a veces nosotros somos máquinas, porque esta es una sucesión de actos, movimientos, rutinas, acciones que podríamos poner un calco en un día y otro día y otro día y otro día y otro día. Y si no, también otro ejercicio muy sencillo es cómo estamos en el momento de acostarnos y cómo estamos en el momento de levantarnos, porque a veces a la cama no nos acostamos agradeciendo el maravilloso día que tuvimos, sino que nos
tiramos en la cama porque ya porque estamos más. estamos agotados. Y la verdad que yo no creo que nuestra misión en la Tierra, en esta vida, sea solamente sobrevivir, cumplir alguna función, casi sinónimo de máquina, para terminar agotado. Poder dormir algunas horas para después volver a una rutina. La verdad que los estoy impulsando y la verdad que desde mi experiencia yo creo que hay otra forma. Hay otra forma donde la libertad que soy es la que va a primar en mi vida. Entonces, quizás muchos de ustedes, quizás algunos de ustedes que están acá ahora, en este momento, viendo, en el momento que sea, en el día que sea, y están acá porque sienten algo interno, piden un cambio más profundo y no un cambio externo, sino un nuevo modo de mirar la vida. Porque para cambiar internamente debemos cambiar también la forma de ver. Y empezar a dudar algunas cosas, ¿no? No empezar a cuestionar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero vieron que cuando más aprendemos en nuestra vida es cuando somos niños, niños pequeños, estamos en la etapa de los por qué, y ahí es cuando más aprendemos, curiosamente. Y cuando ya somos adultos, que seguramente ya tenemos una vida hecha, ya tenemos todo resuelto, y ahí es donde quizás tenemos una vida más gris o más mediocre. Porque en realidad no se trata de huir de la rutina, sino a aprender a vivirla desde otro lugar, a transformarla. Porque como dije al comienzo, no se trata de quizás cuestionar todo y Aislarme, irme a ir a vivir una a una montaña o montaña un o un monte, monte, sino empezar a mirar desde otro lugar, a reinterpretar. Porque porque la verdadera libertad libertad no llega cuando cambia algo de afuera, sino cuando cambia nuestra conciencia. Conciencia. La conciencia es esto que no conocemos y lo tenemos que hacer conocido para hacerlo consciente, con ciencia, con la ciencia, capacitándome, estudiando, entendiendo. Cuando uno siente que tiene esas oscuridades, cosas que no puede resolver o que está atrapado o que está como en un círculo vicioso, o está en la que situación no dice, ¿cómo salgo de acá? No tenemos que trabajar eso, sino tenemos que trabajar pasión. la expansión lumínica y ahí la oscuridad termina. En general no puedo cambiar, y a todos nos sucede, porque queremos cambiar desde un pensamiento retractivo del pasado. Queremos cambiar muchas veces algún aspecto de mi vida con el mismo pensamiento y con la misma cabeza que me hizo vivir esa vida rutinaria que tuve siempre. Y no creo que puedo, porque siento esa limitación. Cuando yo empiezo a empezar a considerar que puedo mirarla desde otro lugar, es un gran paso. Entonces, cuando empezamos a observar que en lugar, por ejemplo, de reaccionar ante algo, de enojarme, de ofuscarme, de criticar, de quejarme, porque a veces nos quejamos de la vida que tenemos. ¿Y cómo se la cabeza? Entonces, en vez
reaccionar, tener actos de reacción, tenemos que empezar a observar que hay algo que se tiene que empezar a mover profundamente. Cuando empezamos a darnos cuenta de que queremos dar ese primer paso, ahí, si lo abrazamos, esa esa chispa chispa es el primer paso para el para el despertar. despertar. Dejar de Dejar de luchar con luchar lo con que lo que pasa y pasa y empezar a empezar a comprender comprender qué me qué me está está mostrando mostrando lo que lo me que me pasa. pasa. Porque si Porque yo si yo tengo un tengo un problema y problema yo y yo lucho lucho contra el contra el problema, problema, lo lo único que único que voy a voy a hacer es hacer que el es que el problema lo problema voy lo a voy a hacer hacer enorme, enorme, gigante, gigante, como en esas películas, ¿no? películas, Que ¿no? Que muestran muestran al al bueno y bueno al y al malo malo peleando, peleando, ¿no? ¿no? Cuanto Cuanto más lo más lo enfrento, el enfrento, el malo malo más más malo malo se se viene. viene. Y Y esto, esto, mis mis amores, amores, es que es que estamos estamos en en una una era era donde donde se apoya apoya ahora. ahora, Hay una energía muy poderosa, muy de expansión, la era de Acuario, una era muy fuerte, donde los soles están enviando mucha energía, y además se además se apoya apoya grandemente aquel que tiene en la la cabeza cabeza para para expandir expandir lo que lo que quiere quiere expandir, expandir, eso que eso que tiene tiene retraído, retraído, que tiene retrógrado. O sea, retrógrado, mirando para el pasado, repitiendo patrones, repitiendo rutinas. Y podemos cerrar esta primer... Yo dije que iba a ser un seminario de media hora y ya pasó 25 minutos. Gabriela la muda era antes. Eh, Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Dónde sienten que la vida se repite sin avanzar? Ese sería un buen primer comienzo, ¿no? Cuando nos preguntamos esto. Entonces, ahí donde empieza el llamado del alma. A veces la vida se vuelve rutina, dice acá, nos levantamos, cumplimos, acompañamos, pero algo adentro sentimos que se apaga. Ya no quiero sobrevivir, quiero despertar, lo dije antes. Entonces, escribimos, podemos escribirlo en algún papel, en un cuaderno, es muy importante tener algo donde yo plasmar lo que me sucede internamente, porque cuando yo tomo una lapicera, un lápiz, y empiezo a escribir, es muy probable que ahí el alma se empiece a, a mostrar a través del papel, a través del lápiz. Cosa que quizás mi mente, que me marea, mezcle mis pensamientos con esa pulsión que tengo muchas veces de esa expansión. En cambio, cuando yo lo escribo, dejo que fluya. ¿Habrán escuchado hablar alguna vez de la escritura espontánea o la escritura del alma canalizada? Y eso no es que lo hacen algunos pocos elegidos, mis amores, lo podemos hacer todos, siempre y cuando nos atrevamos a dejar fluir lo que tenemos en nuestro interior. Entonces, todo empieza a surgir cuando la conciencia se empieza a despertar, deja de estar adormecida. Acá vemos un pajarito que se libera, porque como mostré antes, la mujer con las cadenas, a veces esa jaula no es así pequeña como muestra la imagen, sino que es mi casa, mi familia, mi profesión. Porque a veces mi profesión, a veces que me gusta y a veces no tanto, me tiene encarcelada, me tiene enrutinada. Inventé una palabra, ¿les gusta la palabra que inventé? Enrutinada.
Entonces la libertad no llega cuando cambia lo externo, sino cuando cambia nuestra conciencia. No se trata huir de la rutina, sino de aprender a vivir desde otro lugar. La verdadera libertad no llega cuando cambio de trabajo, porque de este me aburrí, o cuando cambio de pareja, o cuando cambio mi forma de vestir. Podría ser un gran comienzo, pero si no cambio internamente, los patrones se van a volver a repetir. Entonces, cuando empezamos a tener, porque si no, no estaríamos escuchando este seminario. Cuando en el instante que es el comienzo del despertar es cuando empezamos a dejar de luchar. Cuando empezamos a ver que lo que me pasa, eso, todos son mensajes. Todos son, Son mensajes. no es que el otro sea malo o el otro sea eh, agresivo o el otro sea exigente. Si yo veo el otro exigente, ¿cuánta exigencia tengo yo para que el espejo de la vida me muestre la exigencia afuera? Y eso está muy cercano de esta rutina, porque a los humanos no les gusta perder, no les gusta perder ni lo malo. Y yo también pasé por ahí. Y una parte mía también está pasando por ahí, porque de hecho lo seguimos aprendiendo diariamente. Si no, no lo estaría compartiendo. Hubo un momento en mi vida eh, que parecía que hacía todo bien, que a todos nos ha pasado. Yo hago todo bien, yo no soy mala, yo soy buena, yo soy bueno, yo no Yo no robo, robo, yo me no me drogo, yo drogo, no yo no tomo, tomo, yo no tengo tengo vicios. vicios. Aunque los tuviera, pero vamos a poner vicio como lo que nosotros conocemos como vicio, aunque vicio lo Lo podemos podemos ampliar y ampliar y puede puede ser ser grandísimo. grandísimo. Trabajaba, Trabajaba, ayudaba, ayudaba, crecía, crecía, pero pero había había algo que seguía sin moverse. Entonces, hay un momento, y a todos nos pasa en algún momento de la vida que entramos en alguna crisis, que entendí que la vida no me pedía hacer más cosas, sino estar más presente. Cuando yo estoy más presente conmigo, estoy despertando mi conciencia. Cuando yo despierto mi conciencia, cada cosa que hago, cada cosa consciente que hago, me da uno, es mucho. 0,1 gramo de libertad. Y seguramente a todos nos ha sucedido, ¿no? De que se repiten muchas situaciones sin avanzar. Entonces, si lo vemos desde la psicología espiritual, acá puse dos imágenes muy gráficas, porque desde la psicología espiritual todo tiene un propósito y nada ocurre por casualidad. Cada obstáculo trae información para nuestro conocimiento y a veces nos peleamos con la piedra que nos encontramos o con el escalón que es muy alto. ¿Por qué me lo hicieron tan alto el escalón? Y peleo contra. Y si vemos acá un árbol que está cortado, está talado, lo cortaron y sin embargo empezó a brotar porque no había terminado su misión. Y acá los árboles en otoño e invierno que pierden sus hojas
Y yo no me imagino a los árboles criticando el invierno o peleándose con el otoño porque les tira las hojas al suelo. Su conciencia despierta, la naturaleza, que es conciencia pura, acepta los cambios y permite liberarse de sus hojas para disfrutar ese proceso de retrospección que tienen los árboles, por ejemplo, en este caso, para después volver a resurgir. Porque si no nos miramos en nuestro interior, es bastante difícil modificar algo o transformar algo si solamente miramos hacia afuera. Y acá dice, lo que llamamos problema es una parte del alma que pide ser amada. Lo repito para que quede ahí. Lo que llamamos problema es una parte del alma que pide ser amada. ¿Y qué pasa cuando tenemos problemas? Sí, nos peleamos con el otro, porque el otro me hizo sufrir. Entonces, si todo tiene un propósito, la psicología espiritual, nada ocurre por casualidad, porque el alma, el alma, y lo que nosotros muchas veces vemos como un problema, es esa Esa parte nuestra del alma que quiere ser vista, que quiere ser reconocida. que pide ser amada, porque el alma no busca evitar el dolor, sino despertarse a través de él. El árbol no busca evitar que se le caigan las hojas, porque ¿qué pasa cuando si pierdo las hojas? Sino despertarse a través de ese desprendimiento. Ahora los humanos nos hemos aprendido, nos han enseñado y nos quedó tan instalado que somos lo que tenemos. ¿Y qué pasa cuando perdemos? Por eso hablamos de despertar de conciencia. Ahora, cuando nosotros creemos que somos lo que tenemos, algo ahí se estanca. Algo ahí se estanca, una relación, un proyecto, Con la energía misma de vivir. no es un castigo, es comunicación. Comunicación. Y la biodecodificación, gran, gran aliado, una ciencia del futuro, ya es del presente, ya se aplica en investigaciones científicas, en medicina, donde se revela las patologías o el cuerpo habla cuando el alma calla, por ejemplo, y todas las patologías, como se ve acá, que pueden aparecer en el cuerpo cuando Cuando hay hay emociones reprimidas. heridas. Y cuando yo reprimo, me estoy alejando ahí también de la libertad. Cada síntoma, cada bloqueo guarda un mensaje. Cuando lo escuchamos, la energía vuelve a fluir. Entonces, la biodecodificación, en este caso, la biodecodificación total de las emociones, cuando yo biodecodifico la vida, no solamente el dolor corporal o lo que me pasa en el cuerpo, sino cuando aprendo a biodecodificar mis vínculos, mi casa, mi trabajo, todo lo que me rodea, todos estos mensajes que me envían, que, que me encuentro diariamente, nos enseña lo que el alma no puede expresar con palabras. El cuerpo o la realidad lo expresan a través de síntomas o repeticiones o emociones. Por eso es tan importante aprender este lenguaje nuevo.
para aprender a salir de la rutina y a instalarme en una emoción nueva, quizás para muchos, que es la creatividad, que cada vez vemos más en las redes, ¿vieron? Creativos, donde hay abuelas de muchos años, 80, 90 años, enseñando a cocinar. Y uno prende una pantalla y aparece una abuela de 90 años enseñando a hacer una comida. Y quizás una buena abuela del pasado, con una mente más retractiva, y ahora ya qué voy a hacer, me quedo en casa, no puedo, no aprender nada. Ni siquiera a veces podemos aprender a usar un teléfono. Todo esto, me estoy yendo al extremo de la tercera edad, porque a veces creemos que la tercera edad es un condicionante para no aprender. Y todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos es lo que bien aprendimos en nuestro pasado. Porque cada bloqueo que tengamos tiene una raíz emocional, siempre. Y además una historia que lo sostiene. Cuando logramos escuchar este mensaje, el mensaje que veamos sin juzgar, claramente, sin huir, la energía empieza a fluir. Entonces, nada se libera por comprensión mental, por racionalizarlo, sino por tener una presencia amorosa, como decía antes, estar presente. ¿Saben que la palabra presente también se utiliza como sinónimo de regalo? Te traje un presente. Y pensemos que cada día es un presente, cada día es un regalo. Y si un regalo, imagínense que nos regalen todos los días lo mismo. Llega un momento que aburre. Todos los días me regalan lo mismo. Podemos hacer un regalo nuevo cada día. Para eso lo tenemos que aprender, lo tenemos que modificar, lo tenemos que identificar, lo tenemos que diagnosticar. Ya que nos pongamos a plantearlo ya es un paso. También está el tarot terapéutico, espejo del alma, porque el tarot no predice el futuro, sino que revela lo que el alma ya sabe. Los arcanos son un rasgo psicológico profundo nuestro y cuando yo tengo un mazo, justamente acá tengo un mazo, qué casualidad, Gabriel, tengo un mazo y yo creo que va a salir una carta de casualidad, en realidad es el sincronismo, me muestra en este caso, en forma de arcano, en este caso es un oráculo, un mensaje. Cuando no puedo yo verlo, cuando no puedo identificarlo, puedo utilizar un apoyo, una herramienta, una ayuda. Porque escuchar el alma no siempre es fácil, no siempre es fácil, por eso existen lenguajes simbólicos que lo traducen. Y uno de ellos es el tarot. Entonces, no lo uso como una herramienta de adivinación, sino como un espejo de mi emoción. Quizás algunos que escucharon o fueron consultantes de tarot o estudiaron tarot y son tarotistas. Cada carta es un arquetipo, una parte viva de nuestro inconsciente. Por eso decía que es un rasgo psicológico muy profundo. Cuando miramos una carta, por ejemplo, vemos
un reflejo de lo que está ocurriendo dentro nuestro. Nos ayuda a ver donde no estamos mirando, donde no podemos ver, donde estamos poniendo luz a donde antes había repetición. Porque como dije antes, cuando tenemos una oscuridad, algo que no podemos resolver, no tenemos que tratar de resolver la oscuridad, sino poner luz. Y cuando yo pongo luz, la oscuridad se va. Si yo ahora apago la luz, seguramente no me ven más. Pero la única forma de que me vean es cuando yo vuelva a encender la luz. No es que empiezo yo a hacer así con las manos tratando de despejar la oscuridad, porque no voy a poder. Y acá viene la integración, ¿no? Tres lenguajes, una misma conciencia. Yo encontré estos tres círculos, ¿no? Donde uno se integra y me encontré esto y me gustó compartirlos, ¿no? Habrán escuchado hablar del Ikigai japonés, donde si empieza a mezclar, a integrar lo que ama, lo que necesita, lo que uno es bueno, lo que uno trabaja, por ejemplo, se convierte en pasión, en misión, en profesión, en vocación, todo eso junto da el Ikigai. Y a veces tenemos una de esas cosas o dos de esas cosas y por eso tenemos el desequilibrio que muchas veces tenemos, esa sensación de vacío que tenemos algunas veces, como dije antes, o de rutina, porque uno puede tener una profesión y una misión y cumple, pero si no tiene pasión y misión, y seguramente se va a hacer pesada la profesión, por más profesión que tenga. Pero si yo no tengo pasión y no es parte de mi misión, se va a hacer tedioso. Me pareció interesante compartirlos este concepto, para abrirlo y podemos estar hablando un seminario completo de este gráfico, pero quería ir al concepto donde la integración, la psicología espiritual, la biodecodificación y el tarot, en este caso, no son caminos separados, sino que son lenguajes distintos para el mismo propósito, para regresar a la conciencia, para comprender lo que y para liberar la emoción que nos ata. La emoción, lo digo en singular, puedo decir las emociones que nos atan. Y vamos a descubrir el sentido profundo detrás de cada experiencia, porque cada vez que nos animamos a mirar profundo, algo se libera. Cuando nos animamos a mirar profundo, cuando nos animamos a ir al médico y mira profundo, algo se libera y descubre y nos diagnostica. Y no era un dolor de panza. Descubrieron sedimentos en la vesícula, porque miraron profundo. Entonces se liberó el diagnóstico. Después se ve qué se hace con ese diagnóstico. Con las emociones sucede lo mismo. Cuando nos animamos a mirar, algo se libera, porque cuando ya conozco, ya descubro qué es, el paso siguiente es accionar a resolverlo. Cada vez que que dejamos de pelear con lo que sentimos, ahí el alma, les aseguro que hace, al fin, dejó de pelear. Nos liberamos, nos tomamos un respiro. Ahí es donde comienza la libertad. Cuando dejamos de pelear con lo que sentimos y nos abrazamos, nos contenemos, estamos presentes. El otro día escuché un concepto y
y me pareció muy interesante y muy gráfico, porque para poder ver hay que ir lento por la vida. Si nosotros vamos lentos por la ruta, por la calle, por la carretera, y me dio mucha gracia como lo escuché porque era a 50 kilómetros, no por hora, 50 kilómetros por mes, y conocemos todo, cada centímetro de la ruta que vamos recorriendo, ruta igual vida. Ahora, si vamos en un avión a 400 kilómetros por minuto, no vemos, pasamos, y se se nos nos fue de foco toda visión. Entonces, cuando vamos muy rápido, rutina, no podemos ver y por eso no podemos resolver. En este caso estamos pidiendo un stop, un freno, una pausa. Vamos a redefinir la libertad, ¿les parece? La libertad no es hacer lo que yo quiero, porque cuando éramos chicos decíamos, déjame de hacer lo que yo quiera, mamá, déjame de hacer lo que yo quiera, papá. Yo soy libre. No, no lo decíamos, por lo menos en mi época no lo decíamos, yo soy libre porque eso no existía en esos años. Redefinir la libertad no es hacer lo que yo quiero, sino es vivir en coherencia con lo que soy. Y acá no puse roles, ¿eh? Miren el dibujito. Hay una mente y una jaula. La coherencia, la coherencia, que es una acción divina, cuando estamos en equilibrio, la coherencia, ser coherente es hacer y decir y que sea lo mismo lo que digo y lo que hago y lo que pienso. Por eso este personaje, este hombrecito que está afuera, le está sacando la jaula a la mente. Porque esa jaula seguramente tiene dictámenes, tiene patrones, tiene aprendizajes de otra era, de otro siglo. Salvo que me esté escuchando alguna persona que tenga 1 o 2 años en esta experiencia, la mayoría de los que estamos escuchando esto somos de otro siglo, con padres de compadre de otro otro siglo siglo. y con maestros de otro siglo, con otra cabeza retractiva, enjaulada, que no cree en el sincronismo o no creía en el sincronismo. Vamos a hablar en pasado. Entonces, vivir con coherencia con lo que soy es dejar de ser esclavo de las creencias, ser esclavo del miedo y ser esclavo de la exigencia. Porque ser exigente no es lo mismo que ser ordenado. No es lo mismo que ser responsable. Ser exigente es cuando soy conforme, porque no me conformo. Me exijo. Me agredo también con la exigencia. Cuando yo soy coherente, no tengo que exigir, porque yo pienso, hablo, digo y hago lo mismo, en coherencia. Entonces no tengo que exigir nada. Es como no hay que exigirle al árbol que vuelva a tener sus hojas, porque en su debido tiempo coherentemente van a volver a brotar. Entonces, la libertad redefinida es aprender a crear una nueva forma de habitar la vida. Cuando cambiamos la forma de mirar, la rutina se empieza a transformar.
Mágicamente. Es magia, es magia, es magia. La mente maga, la mente mágica, la mente maga es la mente creadora, la mente creativa. Y cada día común, por decirlo de una manera, cada día habitual, cada día cotidiano se vuelve un ritual. El cansancio que hablaba al comienzo, ese cansancio rutinario, que a veces hasta que nos acostumbramos a ese cansancio, se va a convertir en una pausa consciente. Entonces, lo que antes yo lo veía como un bloqueo, ahora se va a volver un maestro, porque voy a aprender de lo que me sucede. Lo que me sucede, lo que yo creo que me suceda en esa lista que hicieron al comienzo, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que bloquea? Todo eso es el maestro. Cuando íbamos a la escuela, el maestro nos daba preguntas y nosotros la teníamos que resolver, pero no era porque el maestro no lo sabía, era para que aprendamos y que nos ponía problemas para resolver. Cuando yo resolvía los problemas, aprobaba la materia. Entonces, ¿por qué no pensar que todo lo que nosotros en nuestra vida lo vemos como un problema son cosas a resolver, no son problemas? Es tan sencillo y tan difícil que lo podemos empezar a hacer, lo podríamos empezar a tener en cuenta. Quizás este seminario es esto, para empezar a tomar, podríamos empezar. Y como reflexión, acá vemos una chica que ya aprendió todo, ya aprendió ya aprendió, ya dio todas las materias, ya aprobó con la profesora, el oral, el escrito, con la maestra Vida. No se trata de cambiar todo afuera, sino de comprender adentro. Para comprender adentro, tengo que sacarme esta jaula que ya me daba las respuestas automáticas que ya tenía grabadas. Yo vine con el chip de que una pregunta era esta respuesta, este problema era esta respuesta. Después me di cuenta que no, porque esas respuestas me agotaban. El trabajo rutinario me agotaba. La rutina me agotaba. Cuando yo empiezo a redefinir la rutina, redefino la libertad y me doy cuenta que vivir en coherencia con lo que soy, no con lo que hago, sino con lo que soy. Para eso, para eso, debemos ser valientes. Debemos ser valientes. Entonces, si sentís que este mensaje te sonó, te resonó, lo sentiste, sí, la verdad que estoy cansada, la verdad que me gustaría empezar a modificar algunas cosas. Te invito a seguir profundizando este proceso de conciencia en este espacio, en esta escuela, con un maestro, con un centro, con un grupo de personas, con un pastor, con una iglesia, con una escuela, con una meditación, con el parque, lo que sea, que te haga replantear desde otro lugar tu rutina y tu libertad. Entonces, con esto ya cierro. Les agradezco este encuentro, todos los que lo están viendo, lo verán, lo compartirán, comentarán
sus experiencias, sus modificaciones, sus decisiones. Este espacio que sea una semilla de claridad para que cada uno pueda volver a elegirse con más amor, con más conciencia, con más libertad, elegirnos, elegirnos. Así que bueno, con esto ya terminamos. Yo tenía acá, no sé, algo me dijo que les tenía que compartir un mensaje, porque aquí los maestros ascendidos están presentes hoy, acompañando en este encuentro. Y quiero compartirles un mensaje de un maestro iluminado que podrían convocarlo, podrían invocarlo para que inclusive les pueda colaborar en este proceso de claridad que quizás se está despertando en este momento. Así que vamos a compartir un maestro para todos, para todas. Y además los invito a seguirme, a suscribirse en el canal de YouTube y a seguir a la escuela. Los invito a las formaciones también. Bueno, acá tenemos. ¿De qué hablamos? A ver, si estuvieran todos ahí pudiendo cantar la música. Hablamos de escribir, ¿verdad? La mano es el alma que escribe. Y el mensaje el maestro Tot lo muestro a cámara. El maestro Tot escriba. Con esto me parece que no hay que agregar mucho más. El maestro Tot iluminado, el escriba, que nos está diciendo que utilicemos nuestras capacidades, que las despertemos, que las ampliemos y que no nos conformemos solamente con lo que el otro diga que es mi capacidad. Este, este maestro está acá presente hoy para recordarnos concretamente que debe, porque si seguramente ha encontrado recientemente la señal referida al hecho de que él ha decidido escribir, incluso siente como la necesidad de hacerlo. Entonces, empecemos a escribir, empecemos a compartir, a notar cada día los sentimientos, las experiencias que tenemos, porque a veces pasan de largo, la mente los deja pasar o la bloquea. Dejar constancia por escrito muchas veces de las intenciones que tenemos, de las cosas que queremos modificar y después es escrito como si fuera un manual, como si fuera un- una Biblia para mí, una receta, esas canalizaciones que seguramente estaban en mí y no las había visto en mi vida diaria. Escriba, ya que eso forma parte de la misión en la vida. Con esto cerramos por seres libres, por seres amorosos, por seres presentes. Tengan un bendecido día. Nos seguiremos viendo seguramente en las redes. Mi nombre es Gabriela María Piñeiro, de España para el mundo. Que tengan un bendecido día.